El demonio, el representante del mal en la tierra. ¿Quiénes son aquellos que lo acompañan? Vamos a conocer un poco más sobre los súcubos y los incubos. En esta oportunidad estamos en Soy Ferban Blogs. Buenas amigos y amigos, sean todos bienvenidos. Estamos en Soy Ferban Blogs. Esta oportunidad con mi compañero Sebastián Tamayo y mi persona Luis Vanegas. El día de hoy, Sebas, vamos a hablar de un tema tendencioso, intrigante, misterioso, porque polémico. Vamos a hablar de los sucubus y los incubus. Bueno, ¿qué son? Incubus, dicen de los hombres, sería masculino. Ok. Y sucubus, hembra. Ok. Masculino. ¿Qué son los súcubos y los incubos? En la parte paranormal o digamos del folclore de la parte malévola, se conocen como demonios. Está el demonio, el diablo, pero tienen como estos dos enlaces, estas dos vertientes, tanto femeninas como masculinas, las cuales son representadas en este tipo de elementos, que en este caso son demonios. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando nos decimos sencillo. Un súcubo? Te sacan la leche. Literal, Te sacan la leche. literal. Aunque suene un poco raro, son demonios que se apoderan de la parte sexual tanto masculina como La femenina energía se la absorben. para absorber esa parte. Y adicional a eso, pues, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que en algún sueño que estén, que obviamente están soñando algo delicioso, erótico, pero llega un momento que también o se vienen en el sueño y cuando despiertan se A mí vienen. me pasaba mucho de pelado. Esas O sea que tenía mucho testosterona en unos tiempos, Luis, y era. Eso suele pasar. Muchas veces suele confundirse también con que son brujas que te han hecho algún tipo de... Que se le pegan en el pecho. que se le pegan al pecho. Que no me respirar y me está violando esta hijo. Y hay que ver de qué manera. Tenemos, digamos, el hijo de un súcubo y un incubus en la historia, En la historia. de la Mitología, de la humanidad, y todos lo conocemos. Todos lo conocemos. El que no lo conozca es porque no. O por lo menos alguna vez lo han escuchado. Estamos hablando de Merlín, el mago Merlín. Merlín se dice que fue Fue un hijo un hijo que tuvo engendrado entre por un demonio y su un madre. Exacto. Y su madre. O sea que sería un incubo con una mujer. mortal. Ajá. Entonces, en ese caso, digamos, él adquirió esas habilidades tanto de magia que obviamente todo el mundo conoce. También, pues, sabemos que Merlín, con el paso del tiempo, mucha gente digamos que lo describe no solamente con una persona con poderes, sino que él consumía o practicaba cosas con sustancias, que era lo que hacía que la persona que le hiciera este tipo de hechizos... ¿Cómo se llamaban en ese tiempo alucinaba. que hacían ese tipo de alquimia? Correcto. La alquimia, era alquimista literal. Pero digamos que no es el caso el que vamos, sino solamente era conocer un poquito más ¿De qué se trata? quién Sí. era o a quién conocemos, que en la historia de la humanidad... ¿A ustedes les ha pasado, muchachos, de pronto un caso así? Muy bueno saberlo. Es bueno porque que nos dejen en los comentarios para que nos comenten vamos un a poco. ver si lo han violado ahí los espíritus chocarreros. Pero la realidad, Sebastián, ¿tú creerías que esto se podría hacer, digamos, de qué manera podría ser prevenido? ¿Sabes algo sobre el tema? Vean, de ser prevenido, dicen que con cierto tipo de ¿cómo se llama? Runas, sal, agua bendita, muchas cosas, crucifijos, de todo tipo de cosas. Básicamente es como que las estás luchando contra un el demonio, demonio. un demonio literal. La canela. Pero Luis, yo pregunto, ¿qué te hace a ti como víctima de los sucubus y los incubus? ¿Qué te hace como víctima importante para ellos de elegirte? O sea, Porque es como cuando usted dice, hoy no es que me apareció el diablo, y yo les digo, hoy no. Usted tiene que ser muy importante en la vida para que le aparezca el demonio. Literal. básicamente tiene que ser una persona que energéticamente puede estar muy sensible y susceptible a todo este tipo de cosas. No sé si me estoy equivocando, pero básicamente a veces cuando no tenemos como establecido, digamos, una paz espiritual, o no nos enfocamos a veces a estar en oración, Sí. no necesariamente tiene que ser que vivamos
en una iglesia No, o es que- no importa la Sino religión. que la gente entienda Pero que la es que tenemos que estar... La meditación cumple un rol muy fundamental en este caso. Obviamente hay excepciones también donde personas que realmente están supercargadas de trabajo, Eso. de emociones. Yo digo que es más ese estrés mental de tantas cosas que el ser humano automáticamente se traga. Porque hay gente que se coge cosas como si fuera para él, Así y es. sin ser para él. O sea, escuchan cosas o les molesta cualquier cosa. Ay, que la bulla del vecino, que una cosa, que tal. Entonces son todas esas energías que se trae uno. Y sí, no, es una cosa que uno también tiene que lidiar, digamos, con cuando uno dice que uno lidia con los demonios que uno tiene. Hay personas que son sensibles, digamos, también que por lo menos que sufren de ansiedad. Esas personas que sufren de ansiedad son personas que se preocupan demasiado por muchas más cosas, que se sabe que no es básicamente algo que ellos lo hagan intencionalmente, sino porque su condición en el momento, en el cuerpo, está produciendo esa hormona que está haciendo que te estreses mucho más. O sea, que uno durmiendo ahí, Sí. me imagino que uno durmiendo ahí y botando ese Porque ser. digamos que muchas veces se confunde cuando una persona está en una paranoia, sea impuesta por un agente externo. Digamos que lo que primero que hace la gente es vamos al médico, que eso sí. debe ser que vamos a tener al psiquiatra, al psicólogo, pero en realidad no estamos tocando el tema energético y espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona presenta una persona poseída? No, vamos a tener que llevarla a un manicomio, una cosa de esas, cuando en realidad el problema está en la parte energética y espiritual. ¿Y qué es lo que hace la gente? Digo que ¿Y limpiar qué es el lo que aura. hace la gente? Dele pastillas a esa persona Uy, para sí, que lo joden. se duerma, para que lo dope, pero en Queda- realidad no queda se está peor. yendo al punto concreto de la situación. Entonces, en este caso, a veces dicen que no, que los demonios no existen, que no sé qué. No, los demonios Es como las existen. brujas, que las hay, aunque usted no las vea, pero que las hay. Las hay. Bueno, pero entonces una pregunta, dado el caso, pues yo pregunto, si un incubo o un sucubo se enamora de usted, ¿qué? Ese es un punto muy importante. Se han comprobado por muchos experimentos que obviamente si un incubo se enamora de esta persona, esa persona, esa entidad puede ser manipulable tanto para bien como para mal de esa persona. O sea, que te daría cosas buenas. Cosas buenas. Sí, porque me imagino que es como una relación típica de Es una seres relación humanos. tóxica, es una relación tóxica, pero en este caso sí hablamos relativamente de lo que viene siendo el toxicismo, Ajá. porque estás hablando con una entidad. Suele pasar mucho también como cuando con la gente dice que el duende me indicó dónde estaban las monedas. O la de oro. guaca, es que oye, encontramos la guaca, o que la lucecita, se veía mucho aquí en Antioquia, que mis abuelos me contaban, ay no, que es que siga la lucecita, siga la luz, y Luis, sí muchachos, Sí, uno no cree, y ahí estaba, pero se le mostraba solamente a una persona, completamente. porque muchas veces llevaban a otra, Es que y cavaban, encontraban carbón, Eso tienen agua muchos sucia. temas puntuales porque es que si son impares o pares. Todas las personas impares, y también depende del corazón que tenga la persona. Ajá. Para que esa fortuna que te está dando esa entidad, porque en este caso no vamos a hablar de persona, No. se vuelva real o se vuelva irreal. Pero en puntual, ¿qué podríamos hacer o cuál sería nuestro primer indicio al saber que un incubo o un sucubo nos está acechando? ¿Cuáles son las principales características, Eva? ¿Has escuchado cuáles? Sí, primeramente eso, que se siente uno ahogado. El cansancio. El cansancio, el deterioro físico, literalmente se empieza a ver las ojeras, que uno no duerme, y uno dice, pero si yo me acuesto a las 9 de la noche y yo siento que duermo, pero físicamente se te ve mal, las ojeras, se te ve que ya estás más delgado, muchas cosas como aruñetazos, Completamente. o muchas veces puntos de presión. Completamente. Hay gente que se levanta, porque estoy presionado por aquí. Digamos que se puede confundir un poco a veces también las entidades, como es que digamos que los sucubos y los incubos, digamos que esa terminología va directamente de países de Europa o de América De las mitologías. Perdón, de Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué? Porque si esa misma situación nos pasa aquí en Colombia o en Latinoamérica, se la asumimos que es a una bruja. A una bruja, ahí mismo le decimos, no, se lo va a chupar la bruja. Eso mismo. El término, O el brujo. puede pasar.
el término de demonio nace del arameo. El arameo, obviamente, que fue la lengua nativa, se les viene un poquito a la mente, obviamente, por la pasión de Cristo, el lenguaje, todas estas cosas. Me encantaría hablar sobre eso, sobre la pasión de Cristo y todo eso. Yo creo que ese tema es muy importante. Sería algo más bueno, porque eso sería más adelante. Inclusive en la actualidad creo que están desarrollando la segunda parte de la Pasión de Cristo, no se sabe, supuestamente que va a ser cuando Jesucristo baja a los infiernos, sí, hasta que llega nuevamente al cielo. Debería ser algo muy chévere. Se ve que es algo, proyecta algo muy grande. Sí, completamente. Muy bueno. Bueno, entonces muchachos, ¿qué podríamos hacer para, si en algún momento nos sentimos como con este tipo de cosas, qué podríamos hacer como para liberar? Primero y principal, recomendar la oración, sea cualquiera su religión, sí, pero sí tener un punto de meditación. Eso es principal. Limpiar mucho el aura, muchachos. Sí. Y mirar con quién se relaciona. Completamente. Porque muchas veces uno se relaciona con un tipo de personas que tienen energías muy pesadas y se traen los problemas de esas personas para su hogar y para su vida. Entonces se vuelve muy fastidioso. Y normalmente este tipo de problemas de violaciones sexuales, pues, sí, violaciones demoníacas. Es que básicamente... sí, es una violación demoníaca. Tiende a hacer que nos complacen nuestros sueños eróticos más profundos. Todas esas perversidades que uno tiene en la cabeza, como de amarrar, látigo y todas esas cosas. Entonces, en los sueños, digo que se involucran mucho ellos como en eso. Digamos que nosotros somos la power bank y ellos son los celulares. Literal. Básicamente es energía que a nosotros nos van a quitar y esa entidad... ¿Qué harán con esa energía esos berracos? Eso es lo que no se sabe. ¿No será esa? ¿No será una hibridación que tienen esas entidades, tanto demoníacas con lo humano, y es que se crean esas entidades? Pero yo digo una cosa, Luis, estos aspectos, ¿cómo se les dice? Entidades sí tienen sexo. O sea, sí tienen definido un sexo. Porque es que son espíritus. Es que eso es lo que yo te pregunto. Entonces, ¿no? Es que tenemos que aprender a diferenciar un espíritu de un demonio. O sea, un espíritu es básicamente un alma vagando. Un alma vagando. Pero un demonio no sabemos, porque es que, bueno, si nos vamos... Cuerpo. Sí, porque es que si no sabemos, Satanás fue un ángel que cayó a la tierra, o que cayó, un ángel caído que fue rebelde. Y por como eso, otros, porque fueron muchos. Entonces no sabría decirte en este caso sí, pero tú te pones a ver, o según lo que uno ve en las redes y en las imágenes, un duende tiene una digamos, como una forma, como un hombre, una persona, pero básicamente con una estatura pequeña. No, y unas deformidades muy notables. Entonces es cuando uno dice, ¿y cómo hacen? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se dieron esto? Cosas que... Y yo digo una cosa, Luis, yo pienso que el ser humano está bien que tenga la mente muy, muy grande y que pueda hacer cosas inimaginables. Pero digo que para uno hablar de algo, o dibujar algo, o crear algo, tuvo que haber visto una referencia en alguna cosa. Así es. O sea, esa vaca, yo dibujo una vaca, pero entonces tienes que ver cómo es una vaca. Claro. O sea, algo tiene que ver. Completamente. Los unicornios, que los dragones, que los duendes, que los elfos. Sí. Todo este tipo de entes y de personajes creados. Yo digo... En mi vida siempre digo que cuando algo sale en una película, porque ya existe o porque ya no, y ahora estas películas de ahora, muchachos, que nos están mostrando verdaderamente cómo acaba el mundo. Mire con los zombies. Nos meten eso y nos meten eso y nos meten eso y nos meten eso hasta que... Va a llegar un momento en que... Qué triste. Pues yo no me lo comería a ustedes. Pero es la verdad lo que dice Sebas. Uno a veces ve que por todas redes sociales, plataformas, televisión, te meten una idea que hace creerle al subconsciente que sí existe eso. Lo vamos al caso de la muñeca Anabel. Si nos vamos a la muñeca, si nos vamos a Chucky, el original era un muñeco de trapo de marinero. Exacto. De un marinero. Y hasta más terrorífico que el mismo Chucky. Así es. Entonces uno dice que a veces las redes y los medios se encargan de
de concientizar, de meterte en la cabeza una idea que no existe y tú le vas dando fuerza Eso. porque ya le agarraste miedo a eso. O nos van mostrando la realidad de las cosas. Así es. Poquito a poco se va mostrando la línea de lo que puede llegar a ser el final o el principio de la raza humana. Así es. Porque no sabemos si lo que estamos viendo en este momento es el final de la raza o ya un principio, porque no sabemos. Es decir, el que diga que no, que estamos llegando al fin. Así es, muchachos, y esas son las teorías conspirativas que siempre vamos a estar manejando constante Siempre. desarrollo con ustedes. Y bueno, ¿Qué otros demonios conocen? entonces, les voy a decir algo. Una recomendación si una persona está sufriendo como este tipo de cosas, principalmente es la oración, la meditación. También se recomienda mucho mover la casa. Mucho. Si tienes cosas, ropas que ya no te coloques, regálasela a otra persona, regálala. Muchachos, Limpia abracen un árbol, limpia la casa, descárguese. el agua bendita, Uy, limpiar con sal marina, eso ayuda mucho. Dicen que es muy bueno Sí, lo de sal marina. la sal marina Y el mucho tal- las malas energías. Sí, muchas cosas para Pero limpiar bueno. el hogar. Bueno, muchachos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, nos sigan comentando. Temas bastante polémicos, controversiales. Y bueno, eso es lo que queremos que ustedes vean. Que vean, que se entretengan, que entre todos tengamos una crítica constructiva, Correcto. que podamos entre todos ser un poquito más descubridores de la verdad, porque verdaderamente nunca la vamos a encontrar, porque ya esto está tan perrateado que uno no sabe ni quién dice la verdad. Esto es una recocha paisa, señores. Y bueno, espero que les haya gustado bastante esta tertulia que hemos tenido el día de hoy. Que nos sigan comentando, nos den like, se suscriban y rieguen este video que a la gente le gustaría. Compartan muchachos todos los videos que estamos sacando. Obvio, el día de mañana, con la ayuda de Dios, si esto llega a pegar así, boom, boom, muchachos, vamos a ser los principales en invitarlos a ustedes a nuestros programas. Completamente. Completamente, los queremos ver a todos así en una tarima y llenos, y nosotros hablando huevonadas. Bueno, muchachos, hasta aquí llega el programa del día de hoy y bueno, esperamos que les siga gustando y nos visiten en nuestro próximo video. Aquí en Hasta luego. En Soy Feedback Feedback Blogs. Blogs.